Antes de empezar este video, a ti, si eres religioso, si eres cristiano dogmático, no te recomiendo ver este video porque puede resultarte incómodo o en vez de ser objetivo, tal vez simplemente te moleste. Entonces a ti no te lo recomiendo, pero si quieres ser una persona objetiva, libre de prejuicios, entonces te invito a escucharlo. Para quienes nos interesan la crítica social, el ambiente político que se está viviendo en México o en Latinoamérica en general, pues puede ser de tu interés. Este no es un video teológico, no es con una intención cristiana o religiosa, donde se busque reivindicar la religión o algo por el estilo, sino tratar de ser objetivos utilizando el mismo instrumento que usan en la política para evidenciar su hipocresía. Y por otro lado, si eres cristiano, crees en Dios, en Jesús, es un video que probablemente te puede interesar, pues creo que es la oportunidad de que puedas ver una reinterpretación de manera muy objetiva sobre los discursos de Jesús, quitando de lado lo religioso y el dogma, lo cual nos permite conocer un Jesús más histórico, más objetivo. En cuanto a mis creencias personales, creo que no son necesarias exponerlas para este video, tal vez más adelante, si es que alguien lo considera relevante. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, hay una parábola muy famosa. Es la parábola de el mayordomo infiel. Había una vez un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces el amo le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para él mismo: ¿Qué haré? Porque mi amo me está quitando la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Las parábolas eran discursos que Jesús utilizaba usando simbolismos o representaciones no literales para hacer crítica o para dar un mensaje. Es interesante porque fuera de todo lo que se puede agregar en la Biblia, pues la Biblia tiene infinidad de traducciones, de interpretaciones. Entonces, creo que lo más fiel que podemos encontrar directamente de Jesús es lo que se escribió de sus discursos. Y si hay algo en sus discursos que podemos decir que no está alterado, justamente son las parábolas. Pues lo que tenían las parábolas era que era un mensaje, era como si fuera un mensaje encriptado. De alguna manera, personalmente a mí me hace pensar que Jesús en algún punto pensó que, dado que conocía la historia y su religión y era una persona muy letrada y muy fina con las palabras, creo que llegó a la conclusión de que incluso su historia podría ser alterada o utilizada para apropiarse de su imagen o de su legado para manipular gente. Entonces las parábolas
me parece una forma muy inteligente de encriptar un mensaje que no pueda ser alterado con el tiempo. El problema es que aún en las parábolas se pueden malinterpretar. En las religiones, en las diferentes denominaciones cristianas que existen, interpretan discursos de Jesús, incluso parábolas, de manera distinta que les beneficia a su propio discurso y a su propia rama o ideología dentro del cristianismo. Entonces aquí quiero compartir una visión objetiva, clara, utilizando la misma Biblia y compartiendo algunos términos griegos, es decir, la etimología de algunas palabras para que tomen sentido en el contexto actual en el que vivimos. Bien, ahora para entender la parábola es bien importante entender el contexto, la cultura que se vivía en el momento en el que se escribió esto. No solo para la Biblia, en general, cuando se analiza o se estudia de manera rigurosa cualquier documento histórico, es necesario investigar un poco y entender cuál era el contexto histórico y cultural del autor o del personaje en cuestión. En este caso, pues Jesús nunca escribió nada, o al menos nunca se encontró nada que haya escrito él, sino que fueron sus discípulos los que escribieron sobre él. En este caso es Lucas el que está narrando este discurso, esta parábola que contó Jesús. Pero pues otro ejemplo es Sócrates. Sócrates no tiene escritos, pero se conoce de su existencia porque lo documentó Platón. Entonces es importante eso, o sea, entender cuál era la cultura, cómo se vivía en ese tiempo, para entender de mejor manera qué quería decir el autor o el protagonista. ¿Ok? Entonces para esto voy a definir algunos elementos que aquí se mencionan que son importantes. A lo largo de los evangelios hay unos personajes que siempre están siguiendo a Jesús o que aparecen ahí. Aparte de sus discípulos y aparte de los seguidores, los enfermos que sanó, la gente que le seguía, estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. No recuerdo si hay otro grupo, creo que también se menciona un poco a los celotes, pero ellos creo que no convivieron mucho con Jesús, o tal vez nunca. Los fariseos eran unos sacerdotes, unos maestros de la ley. Recordemos que los judíos en aquel momento, para ellos todo tenía que ver con la ley de Abraham, la ley abrámica. O sea, toda su cultura, su moral, su sociedad se regía en el centro de esto. Así estuvieran bajo un imperio romano sometidos, ese era el corazón de la cultura judía. Entonces, estos maestros de la ley, estos sacerdotes que se les llamaba fariseos, se les llamaba fariseos porque viene de una palabra hebrea, parush. Se pronuncia como parush, que significa separados, apartados. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos se apartaban de la impureza, o sea, de los judíos, digamos que los judíos feos, los judíos malos, ¿no? Los impuros, los que pecaban, los que no eran estrictos con la ley, los enfermos, los que padecían discapacidades motrices, discriminaban, era una élite, pero era una élite no necesariamente económica, sino era más moral, o sea, era un estatus social. Y por otro lado están los saduceos, que es más o menos lo mismo, eran maestros de la ley, a su manera también estrictos, sin embargo, ellos tenían la peculiaridad de que ellos sí eran aristócratas, o sea, vivían acomodadamente, vivían muy bien. ¿Por qué? Porque ellos tenían relación con las autoridades romanas, entonces tenían pactos que les beneficiaban a ellos se beneficiaban del imperio romano, aunque fueran judíos, por ser parte de la aristocracia, y digamos que tenían cierta relación con ellos para facilitar la gestión del recurso humano de los judíos, sumado a que eran sacerdotes también muy apegados a la ley. Sin embargo, estos grupos eran distintos y se separaban unos de otros porque también son elitistas entre ellos mismos, porque diferían en ciertas creencias. ¿Ok? Entonces, ya habiendo explicado esto, que son los saduceos, que son los fariseos, es importante saber ¿por qué aparecen ahí? Porque cuando Cristo está narrando esta parábola, viene previamente de una narración de más parábolas en la que él fue invitado a un banquete de un fariseo acomodado, adinerado, eso es lo que se entiende. Dice que él fue al banquete de un hombre rico y era un fariseo. Y como los fariseos eran elitistas, ellos no invitaban a sus fiestas, a sus banquetes,
a personas que ellos consideraban impuros, borrachos, gente que no era tan estricta con la ley, gente enferma, gente pobre incluso, porque si había una creencia entre estas élites, ellos realmente creían que Dios había castigado a estas personas y las había hecho pobres o enfermas porque eran pecadoras. Ellos basaban esto en un texto abrámico también, una ley abrámica. No recuerdo cómo era la sentencia, pero está basada en el segundo templo de los judíos, donde ellos dicen que los obedientes son recompensados y los que son desobedientes son castigados con enfermedad o con pobreza. Entonces ellos creían realmente que eran impuros por el simple hecho de ser por el simple hecho de tener discapacidades motrices, estar enfermos, había epidemias de lepra, entonces era triste, o sea, realmente el contexto era muy triste para los judíos de abajo, los que no tenían ningún estatus social ni económico y que eran explotados. O sea, no obstante, no era suficiente que los explotara un imperio romano. Aparte eran discriminados por las élites que eran muy celosas y que eran los más acercados a su Dios. Entonces, para que se entienda el contexto, Jesús se relacionaba con estas personas, con las de abajo. Por eso a Jesús en algunos evangelios lo tachan de comilón y bebedor. O sea, los fariseos lo criticaban. O sea, decían, ese se dice ser un rabí y se junta con gente impura, con gente pecadora, con gente que bebe, que se emborracha, con prostitutas, con lo más bajo de lo más bajo. Vaya, si Jesús viviera en la actualidad, sería criticado por los religiosos, por pastores, por sacerdotes tal vez, por gente creyente muy conservadora. Sería criticado Jesús por verlo convivir con personas de barrios bajos, por andar bailando cumbias y tomar caguama, ¿no? Es como que el paralelismo si viviera en la actualidad. Así que Jesús fue invitado a este banquete. De nuevo, ellos no invitaban a los seguidores de Jesús, a sus discípulos sí. Vaya, Jesús siempre iba con sus discípulos. Y no lo invitaban necesariamente porque quisieran conocer la palabra que profesaba Jesús, porque él fue muy disruptivo. Él deconstruyó el discurso de la ley abrámica. Al final daré la conclusión de por qué yo creo que hizo eso, pero para seguir la línea de la historia, lo invitaron para tentarle, y eso también se describe en los evangelios. O sea, no lo invitaban porque genuinamente querían aprender de él. Había fariseos que sí, o sea, de hecho hay unos fariseos que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, Nicodemo, Gamaliel, que Nicodemo fue uno que lo fue a buscar a escondidas, porque si no, iba a sufrir su reputación, ¿no? Un reclamo por parte de la secta de los fariseos, pero sí convencía a través de la palabra, a través de sus discursos. Jesús trataba de persuadir a ellos a que fueran más humildes, a que fueran más humanos, a acercarlos a la luz, a la verdad, ¿no? Que era lo que él predicaba, al perdón. Entonces, lo invitaban para tentarle. O sea, tentarle era a ver qué dice este güey, ¿no? A ver, queremos ver qué dice, a ver si en nuestra cara nos dice lo que va y predica a las demás personas. Porque Jesús, si algo tenía, es que era muy crítico. Si era demasiado crítico, si tildaba de hipócritas, de soberbios, de avaros a estas élites que se decían estar más cerca de Dios y que atesoraban su ley abrámica. Entonces, si hay algo que criticó Jesús todo el tiempo, fue esta hipocresía. Cómo ellos eran discriminadores, separatistas, y que alejaban a su propio pueblo de lo que consideraban más puro y más bello en su cultura, lo atesoraban para ellos nada más, sumado a que también eran corruptos. Hablando de los saduceos, obviamente que movían dinero de manera corrupta y se enriquecían de manera injusta, a través de corrupción, a través de injusticia social, a través de opresión sobre otros judíos, incluso de los de su propio pueblo. Así que él narra esta parábola para hacer una crítica hacia ellos. Ahí Jesús ni siquiera se está dirigiendo a una multitud como lo pintan en las películas, ¿no? Donde lo están escuchando muchas personas. No, aquí especifica que está entre fariseos, entre sacerdotes que le querían escuchar de cerca, porque lo querían confrontar. Y Jesús, muy valiente, al menos como se describe o se puede notar a través de sus discursos, era muy confrontativo. Así que vamos a analizarlo parte por parte, o sea, no todo, para no ser tan extenso el video, porque ya llevo un buen rato.
ya conocemos la historia. Entonces, aquí, terminando la parábola, dice: por eso les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas les falten, los reciban en las moradas eternas. Un poco antes, lo que dice es esto. Cuando termina la parábola, lo que dice es: y el amo alabó o felicitó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. O sea, sigue dándole una connotación al mayordomo malo. Y dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y ya después es donde dice que hagan amigos por medio de las riquezas injustas. Esto es muy controversial. ¿Por qué Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, incentivaría a las personas a beneficiarse de las riquezas injustas, de dinero corrupto? Entonces, es compleja porque muchas denominaciones cristianas y religiosas no saben cómo manejar esto. Entonces, se van por la tangente, meten cosas que no tienen nada que ver, que creo que ya mencioné, que es ser administrados, que cuando nos equivocamos hay que ser prudentes con el dinero, puras cosas que no tienen nada que ver con el discurso. Aquí lo que está diciendo Jesús es muy poético y a la vez es muy triste. Es muy, muy triste. Cuando dice que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz, lo que está diciendo es lo siguiente. Está diciendo que los hombres que dominan este mundo, que sobresalen en este mundo, y no solo estamos hablando de hace más de 2000 años, Jesucristo, muy listo, muy inteligente, ya se había dado cuenta cómo funcionaba el mundo y el sistema del mundo. Y se daba cuenta de que el mundo era dominado por gente poderosa que no era honesta, que no se manejaba por virtudes como la verdad, como la honestidad, como la justicia. Él era muy consciente de que el mundo, así como ahora, es manejado por gente perversa, por gente avara, por gente injusta, y que se movían y que gobernaban los que eran corruptos y se beneficiaban entre ellos. Por eso el hombre rico felicita a su mayordomo. Prácticamente le está diciendo: eres muy astuto, eres como yo. No por eso le devolvió el trabajo, ¿verdad? Ahí no especifica si le devolvió el trabajo o no. Pero él dice esto, y esto es algo que omiten muchas personas. Los hijos de luz, los hijos de la luz, desde la etimología griega que se usa en este evangelio, luz viene de potos, que significa claridad, luz o buscador de la verdad o pureza. Entonces, cuando habla de los hijos de la luz, habla de las personas, de los seres humanos honestos, de los seres humanos que actúan en verdad, que buscan la verdad, que actúan en justicia. Sin embargo, él lo dice: los hombres de este siglo, es decir, los que dominan el mundo, son mucho más sagaces, son más estratégicos, más astutos para relacionarse en el mundo con los otros. Es decir, para sacar provecho de las otras personas, más que de las personas honestas, de las personas puras, honradas. Yo sabía que el mundo no iba a poder ser dominado por buenas personas. Por eso le predicaba a la gente más oprimida. Por eso le quería dar esperanza a esas personas. Por eso predicaba un paraíso, una recompensa en el cielo. Por eso lo hacía, porque sabía que era prácticamente imposible que el pueblo judío se levantara y le ganara a un pueblo romano para dejar de ser sometido. Por eso les digo que es algo muy poético, pero es muy triste. El cristianismo en su momento, la gente que movía a Jesús, era gente que vivía muy mal. Era gente marginada. Eran la mayoría, sí. Era el proletariado, eran los enfermos, era el rezago de toda una sociedad que incluso era discriminada por las mismas élites de su propio pueblo, de sacerdotes judíos como los fariseos, como los saduceos y como los escribas. Por eso, eso es lo que dice aquí Jesús. Lo que está haciendo él es criticar a esos fariseos. Les está hablando de frente en su propio banquete, su propia reunión, y les está diciendo: ellos son el ejemplo del mayordomo. Ellos no representan al hombre rico. El hombre rico representa al amo de todo aquel que sirve al dinero. Puede ser un sistema, puede ser un emperador, puede ser un rey, puede ser el Dios que dices profesar.
pero ellos eran mayordomos que lo que han hecho es acumular riqueza a base de injusticia y a base de corrupción. Y era una crítica hacia ellos. Y lo que les dice ahí es, más les vale que hagan amigos con ese dinero sucio, porque van a ocuparlos cuando mueran, pues. Era una crítica, o sea, ni siquiera, aquí yo no me voy a meter, yo no sé si Jesús lo estaba diciendo literalmente, si realmente creía en el paraíso él, o lo usaba como una crítica y como una condena social para humillarlos, al menos a través de la palabra, ¿no? Hacerles ver su hipocresía. Eso es lo que hacía. Entonces le estaba diciendo prácticamente eso. Ese dinero sucio, mejor úsenlo bien, traten de ser amigos, traten de tal vez dárselo a quien lo necesita, porque esas personas que necesitan dinero aquí, esos pobres a los que Jesús les daba esperanza, son los que sí van a tener moradas en el cielo. Por eso él se autoproclamaba un Mesías para ellos y para todos los que creyeran en él, porque él era la garantía de que él los iba a recibir en el cielo y de que iba a regresar. Y esto le daba un rayito de esperanza a todas estas personas que vivían muy mal. Eran discriminadas, relegadas, enfermas. Era una realidad terrible la que vivían, que no es tan diferente a muchos lugares en el mundo donde se sigue viviendo de una manera tan culera. Así que esta no es una invitación a ser como el mayordomo, obviamente. Es una crítica a los fariseos sobre su hipocresía. Y por eso después los dice, si en lo poco eres fiel, es decir, si una persona puede ser honesta, puede ser justa con poquito, es muy probable que tenga la capacidad de que cuando tenga una encomienda más grande, actúe con rectitud, que sea fiel, que sea confiable. Pero si alguien es injusto en lo poquito, o sea, si ahí en lo escondido, cuando nadie te ve, eres corrupto, obviamente vas a ser corrupto cuando tengas a tu alcance más capacidad, más recursos. Y esa es la crítica hacia ellos. Y por eso les dice, no puedes adorar a Dios, a dos señores. No puedes decir que adoras a Dios y a las riquezas. Y aquí el término griego que se usa es mamón. O sea, mamón significa riqueza o dinero acumulado. Así que creo que está más que claro. Aquí lo que Jesús dice, vas a aborrecer a uno y vas a amar a otro. Y ellos, de la boca hacia afuera, en sus supuestos ritos, estaban bien con Dios, adoraban a Dios, a su supuesto Dios, pero en la práctica, en sus intenciones, en lo que tenían adentro, realmente vivían para el dinero, porque vivían a base de corrupción, de injusticia y de discriminar a otros para vivir cómodamente ellos, a pesar de compartir la misma historia, el mismo Dios, la misma palabra abrámica. Así que, de nuevo, si Jesús viviera en esta época, díganme si alguien con tantísimo dinero como Donald Trump, como un presidente, en este caso Milei, que dice que los pobres y que las personas que sufren de discapacidad física se la tienen que arreglar como puedan. El Estado no tiene por qué ayudarlos. ¿A qué les suena eso? Estas personas no pueden ser adoradores de Dios. Es una hipocresía. Ellos adoran al dinero y usan a Dios como recurso y como excusa para tener una autoridad moral y ganarse el respeto de la gente. Así que esto es lo que les quería mostrar. El mismo Jesús, en una de sus parábolas más complejas que quise aquí compartirles, lo está diciendo. Él estaba incentivando, él estaba persuadiendo de una manera muy inteligente a estas personas a que el dinero que obtenían de manera ilícita, injusta y corrupta, por lo menos lo compartieran con la gente necesitada, a los que ellos despreciaban. Y ahora sí, mi conclusión personal, creo que ya lo mencioné un poco, es Jesús hacía esto, me lo estoy imaginando, y tal vez es un escenario muy parecido al de Buda. Cuando Buda conoce el mundo real y sale de su privilegio, de que a Buda lo protegieron, a Siddhartha Gautama lo protegieron todo el tiempo de no ver el sufrimiento del mundo. Cuando él conoce el sufrimiento del mundo, cuando ve que existe el hambre, el sufrimiento en su mismo pueblo, a sus 29 años, es cuando decide comenzar el camino hacia la iluminación. O sea, tiene un despertar en el sentido de que se da cuenta
de que existe algo muy terrible que es el sufrimiento. Esa es la mitología de Siddhartha Gautama. Trayéndolo con la figura de Jesús, echando a volar mi imaginación, al ser una persona muy inteligente, muy letrada, no voy a entrar en el tema de si realmente es el Hijo de Dios y yo lo veo como el Jesucristo histórico. Yo solo ahorita quiero hablar sobre lo que aquí la misma Biblia narra. Lo que yo quiero imaginar es que Jesús se dio cuenta de que su pueblo judío sufría demasiado. Creo que sí era una persona sensible porque se nota a través de sus discursos. Sensible ante el sufrimiento de las personas inocentes y las que sufrían más de manera injustificada. Gente con lepra, gente inválida, gente que vivía probablemente en las borracheras por la realidad en la que vivían, un pueblo sometido bajo un imperio romano que vivía en extrema pobreza porque lo que producían con su fuerza, pescadores, cavadores, constructores, tenían que rendirle tributos a Roma y quién sabe cuántas más personas. Entonces él se daba cuenta de esto. No obstante estar sometidos bajo un imperio romano, aparte, lo que más atesoraban era la ley, la palabra de Dios. Y aún ahí se les discriminaba y se les decía, son impuros, son pecadores. Y eso se los decían sus mismos sacerdotes. Creo que él tuvo piedad de ellos. Y creo que por eso me atrevo a decir que se convirtió en su Mesías. Porque si él no lo hacía, nadie iba a ver por esas personas. Así que si quieres seguir el ejemplo de Jesús, creo que está muy claro. Creo que querer ser rico en estas pinches condiciones en las que estamos es muy absurdo y es muy hipócrita. Es más, ni siquiera necesitas creer en Dios. Solo necesitas ser un buen ser humano consciente para saber que la acumulación de dinero, que la acumulación en este caso del sistema capitalista, implica explotar a otros. Y en querer ser avaro y maximizar tus libertades, privas a otros de ciertos recursos. Así que todas estas personas, todos estos ultraderechistas que usan a Dios son unos hipócritas. Son unos hipócritas, son unos insensibles, son unos inconscientes. Y si Jesús estuviera vivo hoy, y lo digo con toda seguridad, estaría avergonzado de ellos. Y estaría muy enojado con ellos. Y les diría hipócritas. Porque así criticaba a estas personas, a las que se jactaban de estar del lado de Dios, a las que se jactaban de estar en la verdad, y en sus actos eran discriminatorios, eran injustos, eran corruptos, eran soberbios y eran avaros. Dime tú, ¿cuántas similitudes ves en políticos, en gente que se supone que debe gestionar nuestros recursos y lo que hace no es servirle al prójimo, no es preservar la vida ni preocuparse por el sufrimiento de los demás? Ellos gobiernan para el dinero, para el capital. Ellos son adoradores de Mamón. Así que esto es lo que te quería compartir. Te dije que tiene que ver. Entonces, el día que un cristiano conservador ultraderecha que apoya a Donald Trump, a Milei, a todas esas chingaderas, puedes decirle que Jesús estaría muy avergonzado de lo que está haciendo. Y que si es por ignorante, es válido. Pero que si lo haces consciente de esto, ya nada es justificable. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que es un video largo, son cosas y temas que realmente me gustan. Creo que están vigentes, creo que es necesario hablar de estos temas. Y en el mundillo de la lucha social, de la gente que estamos politizada, no debemos olvidar tampoco a las personas que también son religiosas. Su ideología no nos debe separar de la justicia social, de buscar el bien de los demás y tratar, en la medida de lo posible, disminuir el sufrimiento injustificado en nuestro alcance. Así que, nada, te agradezco mucho el tiempo, que tengas un excelente jueves.